Buen día a los hermanos de la región Santa Clara de Asís. Mi nombre es el hermano Jesús Acosta Gutiérrez y por este momento estoy prestando el servicio como formador nacional. Me han pedido de parte de su región el compartirles el tema del artículo 6, donde nos habla de que somos piedras vivas. Como todo buen franciscano, quiero que iniciemos leyendo la palabra de Dios. Y para eso vamos a leer de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 12 y sucesivos. Como el cuerpo, que siendo uno tiene muchos miembros, y los miembros siendo muchos forman un solo cuerpo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo y hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo no está compuesto de un miembro, sino de muchos. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza a los pies, no los necesito. Mas aún los miembros del cuerpo que se consideran más débiles son indispensables. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en particular, miembros de este cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego vienen los que han recibido el don de hacer milagros, después el don de sanación, el don de socorrer a los necesitados, el del gobierno y el de lenguas diversas. ¿Son todos apóstoles? ¿Todos hacen milagros? ¿Tienen todos el don de sanar? ¿Hablan todos lenguas desconocidas? ¿Todos son intérpretes? Ustedes, por su parte, aspiren a los dones más valiosos. Esta es, hermanos, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Antes de iniciar con lo que es el artículo 6 de la regla, quisiera recordar, hermanos, que a través del bautismo formamos parte de la Iglesia de Cristo. Somos recibidos a través de recibir la gracia santificante, formamos parte de este cuerpo místico de Cristo que es llamado la Iglesia. La Iglesia, como dice la profesión de fe, es una, santa, católica y apostólica. Una, porque es una la Iglesia que fundó Cristo. Santa, porque la fundó el más santo de todos los santos, que es el mismo Cristo. Católica, porque es universal, que no discrimina, que está abierta a todos los pueblos. Apostólica, porque está basada en la evangelización de los apóstoles, que fueron los que llevaron el mensaje en primer lugar. Por el bautismo fuimos incorporados a la iglesia y desde ese momento nos convierte en piedras vivas, en templos vivos del Espíritu Santo. Ahora bien, el artículo 6 de la regla nos dice: sepultados y resucitados con Cristo en el bautismo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que en el bautismo tenemos una vida nueva, que nos resucita como Cristo el día de la Pascua, que nos hace, dice el artículo 6, nos hace miembros vivos de la iglesia y en ella más estrechamente vinculados con la profesión. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Con el bautismo somos incorporados a la iglesia y nuestros papás y padrinos se acercan a la pila bautismal y prometen delante de Dios que nosotros vamos a crecer como buenos cristianos, que nos van a educar en la verdadera fe. Pero ellos son los que se comprometen. Por el contrario, en la profesión, el día de nuestra profesión, somos nosotros libremente quienes nos acercamos ante el altar del Señor para decir un sí rotundo, para decirle que verdaderamente queremos ser hijos de Dios y nos queremos comportar como tal. Sigue diciendo el artículo 6: háganse testigos e instrumentos de su misión entre los hombres, anunciando a Cristo con la vida y con la palabra. Dice en las Constituciones, en el artículo 17, hermanos, que nosotros tenemos que colaborar, tenemos que contribuir, tenemos que seguir edificando a la iglesia. Y para ello tenemos que ser testigos e instrumentos.
Tenemos que seguir llevando el mensaje evangélico a todos los rincones de la tierra. Ese es el principal deber de un franciscano, que tenemos que seguir llevando el mensaje, tenemos que seguir llevando la buena nueva, la palabra de Dios. Tenemos que hacerla presente y la tenemos que hacer vida en este mundo, en esta realidad terrena en la que nos encontramos. Muchos hermanos que por difíciles situaciones que viven personales o situaciones del entorno, a esas personas es a las que hay que llevar el evangelio y hacer posible el reino de Dios. Pero tenemos algo muy importante que nos vuelve a decir el artículo 17, hermanos. Que este mensaje evangélico primero lo tenemos que llevar a nuestra familia, después a nuestra fraternidad. Y al último, pero no por ser menos importantes, a la iglesia particular y a la sociedad. Desde aquí nos va diciendo las prioridades que tenemos como franciscanos seglares. No podemos salir a predicar el evangelio afuera de nuestra propia casa si en nuestra propia casa no lo hemos hecho. Bien dice un dicho, no podemos ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. La regla, como todos lo sabemos, de ella está sintetizada en algunos de sus artículos, puntos muy importantes de los documentos conciliares del Vaticano II, entre ellos el de Luz de las Gentes, que en latín sería más o menos como Lumen Gentium, perdonen el latín porque no lo sé pronunciar, pero en español es Luz de las Gentes, y ahí nos vuelven a decir en esos documentos conciliares la Iglesia como madre y maestra, que tenemos que seguir siendo instrumentos para llevar ese mensaje, y lo dicen de esta forma, que lo que profesamos en la fe, lo tenemos que hacer vida en la fe, y nos vuelve a recalcar que en especial los que tienen la vocación del matrimonio, tienen que hacer presente la vida evangélica en su familia y con sus hijos. Tenemos que, nos dice el documento conciliar, que tenemos que tratar de conocer en gran medida la verdad revelada. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que aunque es importante que salgamos a dar el mensaje, nos tenemos que preparar, tenemos que ser discípulos para poder llegar a ser después misioneros de la palabra de Dios. También nos dice este documento conciliar que tenemos que aprovechar los carismas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ya lo leímos en la carta de San Pablo a los Corintios. Algunos van a tener dones extraordinarios, el don de lenguas, de interpretarlas, el ser apóstoles, el tener un servicio en la iglesia. Pero los más importantes, y ahí mismo nos lo dice, son aquellos a los que quizás decimos que son los pequeños, pero siguen siendo indispensables para el servicio de la iglesia. Recordar que la iglesia la conformamos todos, desde el Papa, los cardenales, los obispos, sacerdotes, diáconos y por supuesto nosotros, que somos el pueblo de Dios. Quisiera terminar este video con el mensaje que el Papa Pablo VI dice a los franciscanos de Italia en alguna de sus peregrinaciones. Y nos habla de que como franciscanos debemos de tener 3 convicciones. La primera convicción es la pobreza. Como franciscanos, al igual que nuestro seráfico patriarca, estamos llamados a la pobreza espiritual. Y el Papa hace énfasis en Mateo 6. Busquen primero el reino de Dios y su justicia divina. Pero yo quisiera, hermanos, que si tenemos la oportunidad de leer este pasaje bíblico, leamos unos versículos anteriores al que les acabo de decir en Mateo 6, que nos habla de la providencia de Dios, en donde nos compara con las avecillas del cielo, que ni siembran, pero comen todos los días, o las flores del campo, que aunque no hilan, se visten con mucho esplendor. ¿No? Reconociendo que nosotros como hijos de Dios, teniendo la confianza plena en Dios Padre, nada nos va a faltar, con esa seguridad, hermanos. Es por eso que tenemos, si bien es cierto
que tenemos que aspirar a los bienes terrenales, tenemos que ser buenos administradores para posteriormente buscar los más importantes, que son los que nos van a llevar al reino de Dios. La segunda convicción de la cual nos habla el Papa Pablo VI es el amor a la cruz. Recordar la pasión que tenía San Francisco de Asís, por recordar y meditar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. El Papa Pablo VI nos dice que no podemos llegar al domingo de resurrección sin antes pasar el Viernes Santo. Si queremos un cristianismo fácil, un cristianismo sin sacrificios, un cristianismo que no implique nada extraordinario dentro de lo cotidiano que vivimos día a día, entonces, hermanos, no estamos llamados a compartir la resurrección de Cristo, porque entonces queremos ser cristianos a la medida. Ya no digo franciscanos, porque primero tenemos que ser buenos cristianos para poder llegar a ser buenos franciscanos. Y la última convicción de la que nos habla el Papa Pablo VI es el servicio generoso a la Iglesia, recordando aquella visión del seráfico que tuvo el Papa en el entonces o en las épocas de San Francisco de Asís, cuando iban aquellos 12 compañeros de San Francisco a que les aprobaran la regla, y tras algunas negativas, el Papa tiene un sueño de que es un pobrecillo, un frailecillo, quien detiene a la Iglesia que amenaza en ruinas. Y así tenemos que seguir siendo los franciscanos, ese hombro sincero en el cual la Iglesia se pueda recargar. Y bien lo dice el artículo 6 en su última parte. Inspirados en Francisco y con él llamados a reconstruir la Iglesia, empeñense a vivir en plena comunión con el Papa, los obispos y los sacerdotes. Con el Papa todo, hermanos, y sin el Papa nada. No podemos estar fuera de la Iglesia sin estar en comunión con la jerarquía. Si algo San Francisco de Asís privilegiaba, era el amor a la Iglesia y su obediencia. Aprovechando esta contingencia que estamos viviendo, veo que algunos hermanos cristianos y franciscanos han atentado contra la Iglesia al hacer publicaciones y comentarios. Recordar que la Iglesia, lo vuelvo a decir, como madre y maestra, ha tomado la decisión de estas medidas precautorias. Tenemos, hermanos, que obedecer y aprovechar las nuevas bondades que nos permiten las nuevas tecnologías. Y por qué no, les vuelvo a decir, el primer campo de acción es nuestra familia. Aquí, hoy, a marchas forzadas, que estamos quedándonos en casa, tenemos que evangelizar a nuestra familia, convertir a cada hogar en lo que es una verdadera iglesia doméstica, para el día que podamos salir al encuentro nuevamente de nuestros hermanos y de Cristo en la Eucaristía dentro de nuestros templos, podamos vivir con un mejor empeño y verdaderamente la unión con nuestra familia, con la Iglesia y con la sociedad. Hermanos, esa es una invitación que hago desde mi trinchera, aquí desde el interior de mi casa, hermanos, a sumarnos, a que como verdaderos franciscanos, ya desde el bautismo y posteriormente con la profesión, comprometidos verdaderamente a servir a Dios y a nuestros hermanos, a llevar el mensaje evangélico. No nos podemos quedar sentados en nuestros lugares. Ahorita en este momento quizás aprovechando los medios de comunicación, pero cuando tengamos la oportunidad de salir, llevar el evangelio a todos los rincones, con nuestra palabra y con nuestra vida. Porque recuerden, hermanos, que como dicen aquella frase que se le atribuye a San Francisco de Asís, quizás el único evangelio que puedan leer algunas personas sean las acciones de cómo nos comportemos. Quisiera terminar también este video. Nos han pedido que hagamos oración por algunos hermanos de su región, que pidamos la protección de Dios y de María Santísima sobre ellos. Está la hermana Fabiola Molina, Rosario Valle, José e Isaac Alcaraz, Antonio Aguirre, Cintia Santiago, Dora Peralta, Socorro España y Eduviges Rocabado. Vamos a hacer una pequeña oración por ellos. Les pido que desde sus hogares nos unamos con la oración que Cristo nos enseñó y que nos hermana como hijos de un mismo Padre.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Aquellas palabras que dijera el seráfico patriarca ante el Cristo de San Damián. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. En un momento de silencio, haremos la bendición del seráfico patriarca. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda su paz. Que el Señor nos bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.